frente a la abuela que había venido a visitar a su nieto, se desarrollaba una impactante escena de extorsión. No se preocupe, abuela. A este inútil nosotros lo vamos a enderezar a golpes para convertirlo en un hombre de verdad. El cabo Sergio Vargas sonrió con descaro mientras le daba una palmada en la nuca a Mateo. Su desfachatez era total, incluso con la abuela de Mateo, Elena, sentada justo frente a ellos. Lo que pasa es que este muchacho es medio menso, ¿sabe? Siempre le andan lloviendo los golpes. Pero si usted quiere que lo cuidemos un poquito más, continuó Ricardo Flores, frotándose las manos de manera explícita. Con una pequeña ayuda para los refrescos, podríamos hacer un esfuerzo extra. ¿Qué le parecen unos 5,000 pesitos al mes? Mateo, con voz temblorosa, suplicó, cabos, por favor, delante de mi abuela no. ¿Y tú quién te crees para meterte en la plática de los mayores, pendejo? Sergio empujó bruscamente el hombro de Mateo, haciéndolo encogerse. La mirada de Elena Ramírez, una mujer de 72 años, se tornó gélida como el acero. Esos dos cabos no tenían ni la más remota idea de que acababan de meterse con la persona equivocada. No sabían que una sola llamada de esa anciana de apariencia frágil haría que un general de división se arrodillara y que una base militar entera se pusiera de cabeza. La historia de cómo la verdadera autoridad no reside en los galones, sino en el coraje de una abuela, estaba a punto de comenzar, y cambiaría para siempre la percepción de lo que significa ser un adulto de verdad. El aroma del caldo de res, que había estado hirviendo a fuego lento desde el amanecer, todavía impregnaba sus manos. Elena Ramírez, abuela de 72 años, se soplaba los dedos para calentarlos mientras sostenía 3 termos y un par de guantes de lana, de pie frente a la puerta principal de la base militar en La Rumorosa. El viento helado de la Sierra de Baja California cortaba sus mejillas, pero la emoción de ver a su único nieto era más fuerte que cualquier frío. Vengo a ver al soldado raso Mateo Castillo. En el instante en que vio la silueta de su nieto a través del cristal de la sala de visitas, un escalofrío le recorrió el alma. Su rostro parecía intacto, incluso sonreía. Pero sus ojos eran diferentes. Aquellos luceros brillantes que recordaba habían sido reemplazados por un vacío profundo, como un pozo oscuro y sin fondo. Abuela, ¿tuviste mucho frío? Mateo le acercó una silla con una sonrisa radiante. Sin embargo, al sentarse, una mueca de dolor cruzó su rostro por una fracción de segundo, un gesto que intentó ocultar de inmediato. Elena no pasó por alto esa expresión contraída. Era la cara de alguien que soportaba un dolor en silencio. Mateo, ¿está muy duro el entrenamiento? Para nada, abuela. Me está gustando mucho la vida militar. Su respuesta sonaba alegre, pero su voz carecía de fuerza. Justo cuando Elena destapaba los termos para servirle una taza de humeante caldo, Mateo intentó tomarla y su manga se deslizó ligeramente hacia arriba. En ese fugaz momento, Elena lo vio. Un moretón de un púrpura oscuro y enfermizo que rodeaba su muñeca como un grillete. Mateo se bajó la manga a toda prisa. Fue un pequeño accidente en el entrenamiento, no es nada. La sonrisa forzada con la que intentó restarle importancia solo aumentó la opresión en el pecho de su abuela. Porque en los ojos de su nieto, Elena leyó algo más que una simple explicación, leyó terror. Un miedo mucho más grande que cualquier golpe, un pavor que anidaba en lo más profundo de sus pupilas. Come, mi niño. Estás muy flaco. Mientras le servía un taco con carne deshebrada, notó que la mano de Mateo temblaba de forma casi imperceptible. Cada vez que levantaba la cuchara para tomar el caldo, su muñeca se contraía de una manera antinatural. Para una abuela que había criado a su nieto durante 22 años y conocía cada uno de sus gestos, todas estas señales se iban acumulando en su corazón como pesadas piedras. El aire frío de la sala de visitas fluía entre ellos. Elena sentía 2 voces luchando en su interior. Una le susurraba que lo dejara pasar, que no se metiera. Era la voz del miedo, la que le advertía que una queja imprudente podría hacerle la vida aún más difícil a su nieto en el cuartel. Pero la otra voz, un instinto primordial de abuela, era mucho más fuerte. Le gritaba que no podía ignorar esas manos temblorosas y esa mirada vacía.
¿De verdad estás bien, Mateo? Sí, abuela. De verdad que estoy bien. En esa sonrisa fabricada, Elena vio la más profunda de las desesperanzas. En ese momento, la puerta de la sala se abrió con estrépito. El cabo Sergio Vargas y el cabo Ricardo Flores entraron con un andar perezoso y arrogante. Los botones de sus uniformes estaban a medio abrochar y una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. El ambiente se congeló al instante. Vaya, vaya. Miren a quien tenemos aquí, a la abuelita de Mateo. La voz de Sergio era un dardo envenenado, desprovista de cualquier rastro de respeto. A su lado, Ricardo soltó una risita y le dio unas palmadas en el hombro a Mateo. Órale, Mateo, saluda a tus superiores. Ante esas palabras, el cuerpo de Mateo se tensó como un resorte. Fue un temblor mínimo, pero los ojos de Elena lo captaron con una claridad dolorosa. Ver a su nieto inclinarse servilmente, con la cabeza gacha, fue como una puñalada en el corazón. Buenas tardes, señora, dijo Sergio, dirigiéndose a Elena con un saludo que era pura formalidad. En su mirada no había respeto, sino cálculo. Los muchachos de ahora son muy delicados, ¿sabe? Para hacerlos hombres de verdad se necesita tiempo y, pues mucho esfuerzo, dijo, dejando la frase en el aire con una sonrisa cargada de insinuaciones. Elena comprendió de inmediato el mensaje oculto. Estaban hablando de dinero. Para que Mateo esté cómodo, digamos que se necesita invertir un poco en su educación. Es un hecho, añadió Ricardo, como si estuviera hablando de la cosa más normal del mundo. Esa actitud descarada le heló la sangre a Elena. Pero no se preocupe, señora. Nosotros nos encargamos de enderezarlo, aunque sea a golpes, soltó Ricardo. Lo dijo como si fuera una broma, pero solo Mateo entendió el veneno que se escondía en esas palabras. Su cabeza se inclinó aún más. El rostro de Elena comenzó a endurecerse. La intuición de sus 72 años de vida le estaba gritando una advertencia. Esos dos veían a su nieto como una mercancía. Un producto al que se le podía poner precio. Si pagas, le pegamos menos, si no, le pegamos más. Este muchacho es un poco lento para aprender, ¿me entiende? Va a necesitar un poco más de tiempo para adaptarse, dijo Sergio, mientras le daba un golpecito en la nuca a Mateo. El cuerpo de su nieto se encogió aún más. Verlo incapaz de levantar la vista, incluso frente a ella, le estrujaba el corazón a Elena. Los dos cabos no mostraban el menor reparo en su comportamiento frente a una anciana. Al contrario, se mostraban más seguros, más arrogantes. Era como si esa situación fuera parte de su rutina diaria, negociar el dolor de Mateo como si fuera un producto en el mercado. Pero mientras estemos nosotros, no tiene de qué preocuparse. En las palabras de Ricardo no había amabilidad, sino una amenaza velada. Y Elena no la pasó por alto. Intuyó que esto no era una simple relación de superiores y subalternos. Era algo mucho más oscuro. El aire en la sala de visita se volvía cada vez más denso y pesado. Elena sentía como cada palabra de esos dos hombres pisoteaba el alma de su nieto. Y un terrible presentimiento comenzó a crecer en su interior. Todo lo que estaba presenciando era solo la punta del iceberg. En un breve momento en que los dos cabos salieron de la sala, Elena se inclinó hacia adelante y miró fijamente a su nieto. Mateo, dime la verdad. Te han golpeado, ¿verdad? Su voz era baja pero firme como una roca. Los hombros de Mateo temblaron levemente. Durante un largo rato, solo movió los labios sin emitir sonido, hasta que finalmente logró hablar. Abuela, es que si no me pegan a mí, se desquitarán con los otros. Su voz era apenas un susurro. La imagen de su nieto, con la cabeza hundida y arañando la mesa con los dedos, le partió el corazón. Yo solo tengo que aguantar. Si lo soporto yo solo. No tienes que soportar nada. Esto no es algo que debas aguantar. La ira comenzó a teñir la voz de Elena. Pero Mateo se encogió aún más. Si te metes, abuela, va a ser peor. Ya te conozco, vas a querer poner la base de cabeza. En los ojos de Mateo,
el miedo y el orgullo libraban una batalla. El deseo de aguantar como un hombre, el terror de ser señalado y sufrir más represalias, y la vergüenza de ser visto como un niño débil que necesita que su abuela lo defienda. Todo se mezclaba en una maraña de confusión. Además, no es para tanto. Solo tengo que aguantar un poco más. Su voz se apagó. Ni él mismo estaba seguro de lo que decía. En ese mismo instante, en una oficina contigua, el capitán Julián Mendoza, un oficial de 38 años ambicioso y a punto de ser ascendido, recibía el informe de sus subalternos. ¿Cómo ha estado el soldado Raso Castillo últimamente? Se le ve un poco sensible, mi capitán, pero no parece haber problemas graves. Probablemente solo es el periodo de adaptación. Esa fue la respuesta. Mendoza asintió, ajustándose las gafas. Si llega alguna queja, expliquen que es un malentendido. Los jóvenes de ahora son muy frágiles y exageran por cualquier cosa. En su mente, la verdad del asunto era menos importante que su propio expediente. Lo único que le importaba era terminar su periodo como capitán sin incidentes y conseguir su ascenso. ¿Quedó claro? Todos deben manejar sus asuntos con discreción. Si se arma un escándalo, los únicos perjudicados seremos nosotros. Era un cálculo cobarde. La carrera de un hombre que valoraba más su futuro que el sufrimiento de sus soldados. De vuelta en la sala de visitas, Elena observaba en silencio las manos temblorosas de Mateo. La revelación de que su nieto se había convertido en un chivo expiatorio y lo aceptaba como algo normal le destrozaba el alma. Abuela, por favor, no hagas nada. Te digo que estoy bien. Era la súplica desesperada de Mateo. Pero en esa desesperación, Elena vio algo más, la renuncia de un joven de 22 años que había perdido toda la fe en los adultos. Elena tomó suavemente la mano de su nieto. ¿Cuánto miedo habrás pasado? Que solo te habrás sentido. Algo caliente comenzó a hervir en el corazón de la mujer de 72 años. Afuera, se escuchaban las risas de Sergio y Ricardo. Para ellos, todo esto era solo un día más en la oficina. En ese momento, Elena comprendió que este no era un problema que pudiera simplemente ignorar. Elena se excusó para ir al baño. Mientras se lavaba las manos en el lavabo de metal frío, se miró en el espejo. Las profundas arrugas de su rostro eran un mapa de sus 72 años de vida. Y de repente, un rostro que había intentado olvidar durante décadas apareció en su mente. Un soldado llamado Alejandro Soto. 30 años atrás, cuando Elena era teniente coronel del ejército, conoció a ese joven de 19 años. Él, al igual que Mateo, siempre decía que estaba bien. No se preocupe, mi coronel. Estoy bien. Sonreía hasta el final, insistiendo en que no pasaba nada. De verdad que estoy bien, mi coronel. Así es la vida en el cuartel, ¿no? Eran las mismas palabras. La misma sonrisa forzada para salvar las apariencias, la misma mentira piadosa para tranquilizar a los mayores. Y Elena, en aquel entonces, fingió creerle. O más bien, quiso creerle. Unos meses después, Alejandro Soto fue encontrado sin vida en el almacén del cuartel. No dejó carta de despedida. Solo una pequeña nota en la esquina de su diario: nadie me cree. Esas palabras todavía le desgarraban el alma. En aquel momento, por cuidar la reputación de la base, por no crear problemas, ella había ignorado la última señal de auxilio de ese muchacho. Cuando un soldado herido intenta proteger su orgullo, ella había fingido no escuchar el grito de desesperación que se escondía detrás. Otro rostro apareció en el espejo del baño. Javier Montoya. El hombre que ahora era general de división. Elena lo conocía desde que era un joven teniente. En aquel entonces, era un oficial idealista y lleno de pasión. Mi general, ¿no cree que deberíamos reforzar el manual de derechos de los soldados? Esa era la pregunta que el joven Javier Montoya le había hecho. Pero con el paso de los años, él cambió. Se convirtió en un hombre que miraba de reojo a sus superiores y dejaba de lado las regulaciones de derechos humanos. Elena siempre le había insistido en lo mismo: Montoya,
Mira a la persona antes que al reglamento. Escucha a tu conciencia antes que a tus galones. Pero no sabía si esas palabras habían perdurado. A juzgar por lo que había visto hoy en esta base, parecía que habían sido completamente olvidadas. Sus ojos en el espejo se enrojecieron. La culpa por no haber protegido a Alejandro Soto 30 años atrás resurgió con toda su fuerza. Aquella vez, al igual que ahora, el soldado víctima decía que estaba bien, y ella se había conformado con esa mentira. Esta vez no. Fue un murmullo apenas audible. Pero en esa voz se mezclaban 30 años de arrepentimiento y furia contenida. Su viejo teléfono plegable, que había dejado sobre el lavabo, captó su atención. El número de Javier Montoya todavía debía estar ahí. El número del hombre que una vez fue su subordinado, con quien había debatido la importancia de la dignidad de cada soldado. Elena tomó el teléfono. Sus manos temblaban ligeramente, pero no era por miedo. Era el temblor de 30 años de ira y responsabilidad reprimidas que estaban a punto de estallar. La mirada en el espejo cambió. Ya no eran los ojos de una abuela anciana. Eran los ojos de la general de brigada retirada, Elena Ramírez. La determinación de lavar la culpa por no haber salvado a Alejandro, salvando ahora a Mateo, endureció su expresión. Al abrir la puerta del baño para regresar a la sala de visitas, sus pasos eran firmes. Llevaba consigo la promesa de no volver a mirar hacia otro lado. Jamás. Elena regresó a la sala de visitas. Sin decir una palabra, sacó de su bolso el viejo teléfono plegable. Mateo la miró, confundido, pero en el rostro de su abuela ya no había rastro de duda. Presionó el número 2 de marcación rápida. Era el número del general de división Javier Montoya. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Bueno. Soy yo, Javier. La voz de Elena era tranquila, pero en esas 3 palabras se contenía el peso de 30 años de historia. Estoy en la sala de visitas de tu base. Te doy 10 minutos. Si quieres seguir siendo general, más te vale que vengas para acá. Al otro lado de la línea, se escuchó la respiración agitada de Montoya. Elena no añadió nada más. Colgó la llamada de forma unilateral. Su tono era sereno, pero impregnado de la autoridad inquebrantable de alguien que había dedicado su vida al ejército. Era una orden de una general de brigada retirada. Mateo miró a su abuela con el rostro pálido. El miedo a que su abuela realmente pusiera la base de cabeza se mezclaba con un tenue alivio. Por fin, un adulto había aparecido para protegerlo. Tranquilo, Mateo. Quédate quieto. Ahora la abuela se encarga. La voz de Elena era firme, sin un ápice de vacilación. Los otros familiares en la sala comenzaron a sentir que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Sergio y Ricardo, ajenos a todo, seguían burlándose de Mateo en voz baja. Oye, Mateo, ¿qué hace tu abuelita? ¿Va a pedir más comida o qué? Sus risas despreocupadas resonaron en la sala. Pero esas risas estaban a punto de extinguirse. Pasaron 5 minutos. Elena miraba su reloj en silencio. No se preguntaba qué decisión tomaría Javier Montoya. Estaba segura de que vendría. Si es que aún le quedaba un ápice de la conciencia que ella misma le había inculcado 30 años atrás. Al 7º minuto, el sonido de sirenas comenzó a rasgar el aire desde el exterior de la base. El ulular agudo, reservado para emergencias, llegó hasta la sala de visitas. Los rostros de Sergio y Ricardo se congelaron al instante. No sabían qué pasaba, pero la atmósfera se había vuelto ominosa. 2 camionetas negras frenaron bruscamente frente al edificio, con un chirrido estridente de neumáticos. Las puertas se abrieron al unísono y varios hombres uniformados saltaron de los vehículos. Al frente de todos, el general de división Javier Montoya, un hombre de 55 años, entró a la sala pateando la puerta, sin aliento. Detrás de él, su estado mayor entró en fila. El silencio en la sala de visitas era absoluto. Los otros familiares y soldados contenían la respiración, observando la escena. La mirada de Montoya buscó a Elena.
En el momento en que vio a la anciana de 72 años sentada tranquilamente, su rostro se volvió ceniciento. Era ella. La mujer que, cuando él era un joven teniente, le había enseñado el valor de la dignidad de cada soldado. Ahora era una anciana, pero su mirada seguía siendo tan afilada como siempre. Montoya se detuvo por un instante. El orgullo de su rango chocó con la vergüenza que sentía frente a quien fuera su mentora. Pero su decisión fue rápida. Se quitó la gorra militar sin dudarlo. Caminó directamente hacia la mesa donde estaban sentados Mateo y Elena. Lo siento mucho, dijo Montoya, inclinándose profundamente. Pero no se detuvo ahí. Acto seguido, se arrodilló en el suelo. Todos en la sala contuvieron el aliento. Nadie había visto jamás a un general de división arrodillarse. Mi general Ramírez. He fallado. La voz de Montoya temblaba. La conciencia, que había mantenido dormida durante tanto tiempo, se despertó de golpe. En ese momento, la responsabilidad como ser humano pesaba más que los galones de su uniforme. Sergio y Ricardo estaban petrificados, incapaces de procesar lo que veían. Lentamente, comenzaban a comprender la magnitud de sus acciones y la tormenta que se acababa de desatar. Elena miró a Javier Montoya desde arriba. El joven oficial de hacía 30 años era ahora un general de división arrodillado a sus pies. Pero en ese gesto, pudo ver que la conciencia que le había inculcado aún seguía viva. El aire en la sala se sentía pesado, cargado de electricidad. Todos sabían que ese instante era un punto de inflexión que lo cambiaría todo. Javier Montoya no se levantó. Arrodillado, sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Comandante de la Policía Militar, preséntese en la sala de visitas de inmediato. Traiga también al oficial de Derechos Humanos. Su voz ya no titubeaba. La tan mentada educación en derechos humanos, que hasta ahora había sido solo teoría, estaba a punto de convertirse en acción. Inicien una investigación exhaustiva de esta compañía y de todos sus dormitorios. Un murmullo recorrió la sala. Los rostros de Sergio y Ricardo se pusieron blancos como el papel. Por fin comprendían la gravedad de la situación. Mi general, nosotros, balbuceó Sergio, intentando hablar. Pero en su voz aún quedaba un rastro de arrogancia. Solo fue una broma un poco pesada. Pregúntele a Mateo. Le dirá que nunca le pusimos una mano encima. Ricardo lo secundó de inmediato. Es cierto. Solo era parte del entrenamiento, para hacerlo más fuerte. Sus palabras todavía destilaban el desprecio que sentían por sus subalternos. Incluso miraron a Elena con aire de suficiencia, como si pensaran que podían engañar a una simple anciana con un par de excusas baratas. Pero fue entonces cuando un soldado que estaba sentado en una esquina de la sala se puso de pie de un salto. Era Luis Torres, un soldado raso del mismo dormitorio que Mateo. Es mentira, gritó. Su exclamación silenció la sala. Sergio y Ricardo lo miraron con asombro. Yo diré la verdad. La voz de Luis temblaba. Al ver a Elena y a Mateo, ya no pudo soportarlo más. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. El cabo Sergio golpeó a Mateo. Yo lo vi. Fue el jueves pasado por la noche. Su testimonio cayó como una bomba en la sala helada. Mateo se ofreció a recibir mi castigo. Yo cometí un error y el cabo Vargas iba a golpearme, pero Mateo dijo que había sido él. La voz de Luis se quebró por el llanto. Vi cómo Mateo se convirtió en un escudo para protegerme. Recibió los golpes sin decir una sola palabra. El rostro de Sergio se contrajo en una mueca de ira. Ricardo también estaba lívido. Sus manos comenzaron a temblar. El testimonio de Luis abrió las compuertas. Otros soldados comenzaron a hablar, uno tras otro. Yo vi cuando le lastimaron las costillas a Mateo. El cabo Vargas lo pateó. También lo obligaban a quedarse despierto toda la noche como castigo. Nos quitaban dinero cada semana. Decían que era para comprar alcohol y cigarros electrónicos. Los testimonios brotaban como un torrente,
revelando la cara oculta y brutal de la unidad. El rostro del general Montoya se endurecía con cada palabra. Era un shock descubrir que tales atrocidades ocurrían en la base bajo su mando. Estos desgraciados. Montoya se levantó y fulminó con la mirada a Sergio y a Ricardo. Los dos cabos ahora parecían completamente derrotados. Justo en ese momento, el capitán Julián Mendoza entró a la sala. Al darse cuenta de que algo grave estaba sucediendo, había corrido hasta allí. «Mi general, ¿qué es su? ¿Capitán Mendoza? ¿Dónde demonios estaba usted?» La voz de Montoya estaba cargada de furia. ¿Me va a decir que no sabía nada de lo que pasaba en su propia compañía? Mendoza, desconcertado, intentó excusarse. Bueno, había escuchado algo, pero pensé que no era nada serio. Ya sabe cómo son de sensibles los muchachos de ahora. Pero en ese instante, el comandante de la policía militar le mostró a Montoya los resultados de la revisión del teléfono del capitán. «Mi general, estos son los mensajes de texto que el capitán Mendoza envió a sus subalternos». En la pantalla del teléfono, se leía un contenido espeluznante. «Si llega una queja, digan que es un malentendido. Un escándalo solo nos perjudica a nosotros. En los informes, escriban que no hay problemas. No podemos tener incidentes ahora que estoy por ascender». El rostro de Mendoza se volvió de cera. Su egoísmo y sus intentos de encubrimiento habían quedado completamente expuestos. «¿Qué es esto, capitán Mendoza?» La voz de Montoya estaba llena de decepción y rabia. «Se supone que un oficial existe para proteger a sus soldados, no para proteger su propio puesto». Mendoza ya no tenía excusas. Su cobardía había sido desenmascarada. Queda relevado de su mando de inmediato. Será sometido a un consejo de guerra. La declaración de Montoya hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Pero al mismo tiempo, muchos sintieron una oleada de alivio y satisfacción. Para los soldados y familiares que habían sufrido injusticias, era un primer momento de catarsis. Sergio y Ricardo tenían la expresión de quien lo ha perdido todo. Sus mentiras y su violencia habían sido expuestas frente a todos. Ya no había escapatoria. Elena observó todo el proceso en silencio. Sentía como la culpa por no haber protegido a Alejandro Soto 30 años atrás comenzaba a disiparse. Esta vez, no había mirado hacia otro lado. Mateo contemplaba la escena sin poder creerlo. El sufrimiento que había soportado en solitario por fin salía a la luz. Días después, en el auditorio de la base, se llevó a cabo una escena sin precedentes, una audiencia disciplinaria pública, con la presencia de los soldados afectados y los oficiales. El ambiente estaba cargado de una tensión casi insoportable. Sergio Vargas y Ricardo Flores estaban de pie en el estrado. Sus rostros habían cambiado por completo en pocos días. La sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por una cabeza gacha y un cuerpo tembloroso. El general Javier Montoya comenzó a leer la resolución. Cabo Sergio Vargas, Cabo Ricardo Flores, por los cargos de abuso de autoridad, extorsión e injurias, se les informa que serán consignados a la corte marcial. Como medida provisional, se decreta lo siguiente. El auditorio quedó en silencio absoluto. Todos escuchaban con la respiración contenida. 30 días de arresto en el calabozo militar, traslado forzoso a otra unidad y una anotación de demérito grave en sus expedientes personales. Sergio no levantó la cabeza en ningún momento. A través de los testimonios de las víctimas, por primera vez se enfrentaba al hecho de que sus bromas y juegos eran, para otros, pesadillas recurrentes. El arrepentimiento tardío y el peso de su conciencia aplastaban sus hombros. Ricardo estaba en la misma situación. Finalmente comprendía que todo lo que había considerado una broma era, en realidad, violencia pura. Llegó el turno del capitán Julián Mendoza. Todavía intentaba justificarse. «Mi general, no fue mi intención. Solo fui negligente en la gestión de la unidad». Pero Montoya lo interrumpió con firmeza. «Los soldados vinieron aquí confiando en sus superiores. Traicionar esa confianza no es un problema de reglamento, es un problema de carácter.
Esa frase demolió el orgullo y la fachada de Mendoza. Ya no le quedaban excusas. Capitán Julián Mendoza será transferido inmediatamente y sometido a un consejo de guerra. La declaración de Montoya resonó en el auditorio. Fue un segundo momento de justicia para todos los presentes. Pero Montoya no se detuvo ahí. Él tampoco eludió su responsabilidad. Yo, como comandante de esta división, también asumo mi parte. He comunicado a mis superiores mi deseo de renunciar a cualquier posibilidad de ascenso y he solicitado que la responsabilidad final de este incidente recaiga sobre mí. Los soldados en el auditorio lo miraron con asombro. No era la figura autoritaria que conocían, sino un hombre asumiendo sus responsabilidades. Durante mucho tiempo, me enfoqué en las cifras y las evaluaciones, e ignoré las lágrimas de mis hombres. Ese es mi error. Fue una confesión sincera por parte de Montoya. El ambiente en el auditorio se volvió solemne. Finalmente, Elena Ramírez se acercó al micrófono. La pequeña figura de la mujer de 72 años parecía dominar todo el espacio. No estoy aquí para hablar de rangos ni de glorias pasadas. Su voz era tranquila pero resonante. ¿Saben ustedes cuántos jóvenes se han roto por dentro por culpa de esa frase? ¿Tienes que aguantar? ¿Esto es el ejército? Los soldados bajaron la cabeza. Esas palabras les tocaron una fibra sensible. Mientras más oídos tapan los adultos, más bocas cierran los jóvenes. Y por eso, muchos sufren en silencio. La voz de Elena tembló al recordar a Alejandro Soto. No quedarse callado. Esa es la verdadera responsabilidad de un adulto. Esa frase llenó el auditorio de una profunda emoción. Todos los presentes sentían un nudo en la garganta. Todos los soldados mantenían la cabeza gacha. Algunos se secaban las lágrimas, otros apretaban los puños. Las palabras de Elena habían llegado al lugar más profundo de sus corazones. Sergio y Ricardo fueron escoltados fuera por la policía militar. Su figura, al marcharse, era patética. La arrogancia con la que una vez dominaron la unidad había desaparecido por completo. Mientras Elena salía del auditorio, muchos soldados se inclinaron profundamente a su paso. Acababan de presenciar una lección de lo que significa ser un verdadero adulto. Tras una evaluación psicológica y médica, Mateo recibió la baja del ejército por incapacidad. Al principio, se sintió culpable por ser el único en marcharse, pero Elena se lo repitió una y otra vez: Mateo, esto no es rendirse. Es una decisión para proteger tu propia vida. Con el tiempo, Mateo comenzó a superar el insomnio y las pesadillas. Cada vez que veía los muros de una base militar desde la ventanilla del autobús, sentía una punzada en el pecho, pero ya no se sentía asfixiado como antes. Un día, Mateo recibió una carta. Era de Sergio Vargas, escrita desde la prisión militar. Era una larga y torpe disculpa. La carta, llena de arrepentimiento y vergüenza más que de excusas, no sanó por completo sus heridas, pero le hizo reflexionar sobre el proceso de cómo un ser humano puede caer y volver a levantarse. Javier Montoya, en lugar de buscar un ascenso, se dedicó a dar conferencias sobre derechos humanos en bases de todo el país. No ocultaba la historia de aquel día en que se arrodilló, y siempre decía: el verdadero honor de un soldado es vivir con la conciencia de sus propias faltas. Elena volvió a su pequeña tienda de comida para llevar. Pero ahora, su local era visitado con frecuencia por padres y abuelos de jóvenes que estaban en el servicio militar. Ella les servía caldo en silencio, escuchaba sus preocupaciones y, a veces, les anotaba en una servilleta el número de la Oficina de Derechos Humanos del Ejército. Mateo, tras regresar a la universidad, se unió a un grupo de consejería estudiantil. Comenzó a escuchar las historias de los jóvenes que estaban a punto de entrar al ejército y a compartir, sin tapujos, su propia experiencia. Había heredado de su abuela el valor de no quedarse callado. Un día, cuando el invierno por fin cedió, Elena y Mateo caminaron juntos por las colinas cercanas a la Rumorosa. Los cálidos rayos del sol de primavera los envolvían. Abuela, perdón por no haberte dicho nada en ese momento, dijo Mateo en voz baja. Elena sonrió y le respondió: la próxima vez, habla.
Y yo prometo preguntar antes. El sol de la tarde iluminaba sus espaldas. La escena mostraba que esta historia no era sobre venganza, sino sobre el crecimiento y la recuperación de aquellos que se atrevieron a romper el silencio. Mateo ya podía sonreír al ver una base militar desde la ventanilla del autobús. Había sido herido allí, pero estaba orgulloso de haberse levantado de esa herida. Elena, por su parte, pudo finalmente empezar a liberarse de la culpa que sentía por Alejandro Soto. A veces, mientras atendía a las madres preocupadas en su tienda, pensaba, ser un adulto significa darse cuenta del silencio de los jóvenes. Y darles el coraje para romperlo. Mientras caminaban por el sendero, Mateo dijo, «Abuela, ahora sí, de verdad, estoy bien». Elena le dio una palmada en el